Habla Otro sobre esto. que se llama Los Amos del Mundo de Cristina Martín Jiménez, que se los recomiendo porque esta mujer parece Paul Brunner en femenino, porque dice prácticamente lo mismo, ¿no? Después hay otro que habla sobre justamente los linajes Illuminati. Entonces, ese es el tema. ¿De dónde, no? Porque de quién está colgado, o por ejemplo, Vizcarra. Mm. Pero eso no lo vamos a saber. No es que no lo No, vamos a no, saber, se no va. te lo van a decir. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esos personajes no son públicos. Y no es que no sean importantes, sí, son los que manejan un montón de cosas, pero jamás lo vas a ver en una televisión o algo así, porque trascienden ese tipo de cosas, ¿no? Vizcarra, así como muchos otros políticos, son apenas los que vendrían a ser los empleaditos o los No, 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 cadetes, no. ¿no? Que llevan a cabo algo que ya está conformado y ya se sabe lo que van a hacer. No es que los tipos están improvisando, como dice Paul, no, no, no están improvisando nada. Tienen muy claro lo que le dicen que tienen que hacer. Entonces, cuando uno ya va tocando ese tipo de fibras, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Paul, ¿cuánto tiempo va a estar este? ¿5 meses? Y por ahí sí, ¿por qué? Porque es el costo que debe pagar, no él, sino quizás para salvar a otros, o quizás para que no se siga la línea de investigación que se va a coartar en cualquier momento. Es como el tema de, no similar, pero es como lo del tema de Epstein. ¿Ustedes piensan que Epstein va a llegar a un buen puerto como todos queremos, o sea que se va a saber todo? No, también va a tener sus baches, también van a tener sus 5 meses algunos, lo que sea, pero va a terminar ahí, porque no puedes ir o sea, ¿qué vas a ir contra el monstruo? Contra el monstruo quiero decir contra las élites que realmente son los que manejan los hilos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando uno empieza a leer, o por lo menos lo que yo estuve, que yo sabía que había algo detrás, pero cuando empiezas a ver cómo va cayendo todo, ¿no? Y no de ahora, Paul, sino desde épocas, estamos hablando de los años 1300, 1200, que ya se empezaron a conformar familias y que todos los apellidos se siguen repitiendo con distintos nombres, ¿no? Obviamente. De hecho, aparece un apellido muy famoso, Gates, que yo cuando dije ese, agarré, fui a Wikipedia, ¿y quién es este tipo? Y es el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de este hijo de puta que estaba, de Bill Gates. Entonces uno dice, pero sí, son siempre los mismos. Sí, son siempre los mismos, porque ellos no pueden dejar en manos de cualquiera el futuro del mundo y de la humanidad. Porque encima el relato que ellos utilizan, que es medias verdades, como voy a decir, por ejemplo, la Agenda 2030, que cuando tú la lees parece que fuera algo grandioso y buenísimo, pero en realidad se esconde otra cosa ahí. eh, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no apuntamos un poquito más a todo? Porque yo también a veces reclamo, ¿por qué no? En lugar de pegarle tanto a Vizcarra, que tiene lo suyo, no digo que no, pero ¿por qué no vamos un poquito? A ver, Vizcarra, y a ti, por ejemplo, lo tienes ahí, ¿no? En el patíbulo a Vizcarra. Entonces, indagarle. ¿Y de dónde saliste? ¿Y quién te dio tal cosa? ¿Y cómo te financiaste? ¿Sí? Todo eso, que no sé si lo están haciendo, Paul, la verdad no sé, no tengo Yo te idea. puedo ayudar un poco en cuestión de Mm, teoría de conspiración. ¿Quién está, por ejemplo, detrás de todos los partidos clásicos, mm, sea APRA, sí, 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 sea Fujimori, que no es tan clásico ya, sí, sí. pero los otros partidos conservadores, no, y derechistas, es siempre el mismo grupo, ¿no? Mm, Confiep, ADEX, ujú, no, Sociedad de Minería de Perú, no, eh, todo una tira, no, banqueros, AFPs, sí, sí, etcétera, sí. ¿no? Bien, que tiene nombre, Sí, Banco sí. de Crédito, ¿no? Que le ayudaba a Keiko Fujimori, todo esto, son siempre lo mismo. Esto no cambia ni con gobierno, Ujú, este, el otro. Ahora, sí, por sí. ejemplo, estas elecciones les ya ha regalado.
porque seguramente va a haber otro, en el mejor de los casos, uno como Vizcarra. Esto sería bueno porque mínimo es inteligente, pero es ya algo, ¿no? Claro, Se sabe comportar, lo puedes mandar a Washington claro. sin tener vergüenza, ¿no? Bien, esto es una parte. La otra parte es que ahora tenemos un poder judicial, una fiscalía, todo corrompido. Ujú. La Defensoría del Pueblo, es todo comido por ellos. Todo, ¿eh? Sí, sí. Lo tienen en mano esta mafia, ¿no? Que no es solo de Fujimori, la mafia, digamos, transpartidaria, ¿no? Que Ujú. tienen en estos bloques, ¿no? Que es siempre suficiente para hacer decisiones en el Congreso. Pero esto no es solo la mafia esta de los oligarcas de Perú. Acá hablamos de mafia internacional, Claro. ¿no? Como el tren de Aragua. Ujú. Pero esos no son corbatados. Ujú. El tren de Aragua corbatado no se abra, ¿no? Ellos no hacen extorsión así. Ellos trabajan en otros canales con los europeos, con los gringos, Ujú. no con las grandes corporaciones bancarias, seguros, etcétera, ¿no? Así es. Un ejemplo, ¿no? Un seguro famoso gringo, ¿no? Que acá lo propagaban en radioprograma, el más seguro, el más Claro. grande, se ha caído, se ha venido abajo en 2008, todo muerto, ¿no? Solo por ejemplo, ¿no? Sí. Y las otras cosas también. Ahora vamos a una musiquita y continuamos con algo de economía. Bueno. I could stay forever. Stay forever. Podría estarme para siempre. Ajá. Ya bien, Juan, ahora vamos a algo de económico. ¿Qué está pasando? ¿No? Ujú. Se está bajando el dólar. Sí. Está subiendo el oro a Ujú. las cimas del Himalaya, del precio 3.500, 3.600 la onza, ¿no? Sí. A 28 gramos. Cosas pero inauditas. Ahora se debería ver por qué. ¿Qué dices tú, Juan? Mira, yo tengo una, entre comillas, teoría. Digo entre comillas porque para mí no es teoría, ¿no? Pero siempre, yo creo que el problema, no solamente del dólar, sino a nivel mundial, es que las monedas, la gran mayoría de las monedas no tienen respaldo. O sea, no tienen respaldo y esto lo fui descubriendo no hace mucho, hace calculo 4 años, cuando me comentaron sobre la ley natural y uno entra en el tema de la ley natural y la ley natural te explica un montón de cosas, no solamente tus derechos, que son inalienables, o sea, que son derechos que no es que alguien te los tiene que dar, sino que vienen contigo. Y es cuando descubres los grandes fraudes que hay a nivel mundial. O sea, fraudes en todo sentido. Y ahí está incluida la moneda, ¿no? O sea, lo que realmente tenemos que decir, que pensamos que tiene valor, por ejemplo, el sol y todo eso, no tiene ningún valor. No son papelitos o monedas que no tienen respaldo. La gran mayoría no tienen respaldo. Debe haber muy pocos países que tienen algo de respaldo en sus monedas. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al dólar? Por ejemplo, como dijiste, Paul. Le pasa lo que le está pasando a la gran mayoría de las monedas, que llega un momento en que no se puede sostener. O sea, las mentiras, viste que dicen que tienen patas cortas. Y yo creo que las patas cortas llega un momento en que la vas a evidenciar y la tienes que ver, ¿no? Es como también las ollas en ebullición. Cuando tú presionas mucho algo, ¿no? Que se genera presión, bueno, esa presión lo que va a hacer es hacer saltar la olla o la tapa y va a salir todo al, afuera o a la luz o como quieras denominarlo. Y es para mí, dentro de mi, no soy economista, uf, olvídense, pero desde mi perspectiva, desde la mía, veo que lo que está sucediendo es algo que iba a suceder, ¿no? Que sí o sí iba a suceder por eso, simplemente por el hecho que yo ya conozco, eso de la ley natural, iba a suceder. Y está sucediendo, Paul.
está sucediendo. Entonces después, ¿qué es lo que hay que hacer? Se Esa es debe, otra historia, ¿no? mira, Juan, se debe enfocarlo un poco más claro. El dólar no es cualquier divisa, ¿no? El dólar es algo separado porque ellos pueden imprimir tanto Sí, dólares como quieren, ujú, ¿no? Por empezar, ¿no? sí, sí. Después es una moneda de reserva internacional, o era Sí, sí. antes, sí, en los buenos tiempos, y que tenía paridad con el oro Ujú, antes, sí, mucho antes, sí, hasta los 70, hasta Nixon, ¿no? ¿Y por qué han sacado la paridad con el oro? Por la guerra, porque ya ujú, estaban quebrados en el gobierno de Nixon, estamos hablando de 76, creo, hablamos de 50, 60 años, ¿no? ujú, Ya, una. La otra es que ahora pasa algo, ¿no? Hay dos guerras, pero como siempre, no había tiempo sin guerras, lo que yo me acuerdo, ¿no? ujú. Solo que eran un poco más lejos, Sí, no sí, tocaba tanto como la guerra de Ucrania o de Israel, que está muy cerca de Europa, sí. por ejemplo. Pero, ¿quién financia la guerra? ¿No? Esto es, digamos, la pregunta, Ajá. ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué dices tú? ¿Quién financia la Mirá, guerra? el tema de las guerras es también un negocio. Eso es lo que hay que Claro. entenderlo. O sea, no es. Podemos poner justificativos y que los límites y todas las estupideces que te venden, pero en realidad es un tema de negocios, ¿sí? La industria armamentística está detrás de eso. Siempre necesita sí o sí, perdón, siempre necesita sí o sí un momento bélico, ¿sí? En el lugar que sea. Entonces, de hecho, muchos de los Estados Unidos es un país que está siempre metido de alguna u otra forma en los temas bélicos. Entonces uno dice, ¿por qué siempre está Estados Unidos metido? Y ustedes me van a creer el relato de que porque son muy buenos y que tienen a Rambo para salvarnos. No, no es eso. También tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con el billete. Entonces, para mí, uno de los países que está metido en el financiamiento, creo, por ahí estoy equivocado, debe ser Estados Unidos, ¿no? Por el complejo industrial. Y además, si, vieron que yo le digo que, porque hay muchos datos, Paul, que se me van, porque hay tantos datos que hay a veces que se me van. Pero yo les doy un consejo a los que nos escuchan y a los que nos están viendo, es que, y lo pueden encontrar, ¿ah? No es que si no se encuentran en la librería, es que se bajen los amos del mundo, porque los amos del mundo no habla simplemente del poder, habla de todo esto, de lo que está planteando Paul, por ejemplo. ¿Quién maneja la economía? ¿Quién maneja las guerras? ¿Quién las financia? Todo eso está en detalle que yo ya ni me acuerdo, Te lo para que voy lo a lean. iluminar un ¿Sí? poco, ¿no? Por empezar, vamos, no es solo los Estados Unidos, Mm, sería bueno esto. ajá. No, son más que otra cosa los Estados Unidos y los europeos, Ujú, que manejan el complejo industrial militar, sí, ¿no? sí. Igual con los bancos, con los grandes complejos financieros que están en mi país, por ejemplo, en Suiza, Mm, en Europa, en todos los lugares offshore, ujú, ¿no? Estados Unidos, Londres, etcétera, ¿no? Las grandes bolsas, los grandes sí, sí. nudos financieros, Hong Kong, Tokio, Ujú, etcétera, ¿no? Ellos financian el complejo industrial militar, ¿no? Después hay, esto es el nivel económico, después tenemos un nivel de planificación, ujú, que sea, por ejemplo, Rand Corporation, ujú, que es el planificador de las guerras o de las no guerras, ujú, ¿no? Esto es un think tank americano del Pentágono que promociona las acciones militares, financieras y banqueras por ejemplo, tomamos un ejemplo, ¿no? Que ya está en camino, sí, es la guerra de Ucrania. Ha empezado con todo un programa de 8 años, ujú, ¿no?
vamos a hacer una guerra en Ucrania, ¿no? Contra los rusos. Y usamos los pobres víctimas de los ucranianos, no los quemamos a los ucranianos por hacernos un gran festín, ¿no? Y han hecho 8 años de armamento. Era el ejército más grande de Europa. Hablamos de muchos hombres, no más de 1 millón de hombres. Hazte una idea, Sí, sí. más de 1 millón de hombres. Buenos soldados entrenados, de la OTAN, obviamente. Pero eso no era todo. El armamento, y todo el armamento de la OTAN, que ya era obsoleto, ya a nadie le interesaba, lo han movido a Ucrania por hacer la gran ofensiva contra los rusos. El plan, según Rand, era ¿qué? De debilitar a los rusos, no de ganarle ¿cómo se dice? En el campo de batalla. No, era de consumarlo económicamente, que deben hacer esfuerzos ¿cómo se dice? De armamento y así debilitarse. Malo era en la planificación genial, ¿no? De Rand, que ellos no se habían pensado en efecto, ¿quién era lo débil? Eran los gringos, porque justo han terminado esta guerra en Afganistán, corriendo, ¿no? Sí, sí. Haciendo una figura horrible, ¿no? Han dejado todo el armamento en Afganistán. Claro. Así, ahora con la chatarra de la OTAN, querían ganarle a los rusos, que era como un chiste, porque los rusos son 20 años que no han hecho ninguna guerra. Claro. Tenía todo bien empaquetado, ¿no? No había ni un problema, no tienen un gran déficit fiscal, no tienen problemas económicos, no como los gringos y los europeos. Ahora, Suez está entrelazando el económico con lo militar. ¿Qué es la razón por qué hacen esta guerra? Están económicamente al piso y necesitan una guerra por alimentar su industria bélica, porque ya no había nada de vender, ¿no? A la OTAN tenía todo y todo oxidado, pero nadie quería gastar. ¿Para qué? Si necesitamos una guerra, creamos mediáticamente un peligro, no los rusos que vienen a comer Europa. En serio lo hacen, ¿eh? Sí, sí. Y la gente cae en esta estupidez, ¿no? Y con esto se rearman prácticamente sus economías endeudadas, extintas prácticamente. El problema es económico. No es que ellos quieren ganar a los rusos porque les parece gracioso. No, no, es todo un sistemático. Y lo dicen, no es secreto. Debes leerlo una vez, esta cosa de Rand Corporation. Los planes salen cada 3 meses. Ahora el plan es de terminar con la batalla, porque ya no le conviene, ¿no? Así mandan a Trump y a Putin a Alaska, y no porque son grandes palomas de paz, ¿no? Claro. Que no, ya no le conviene, él ha dicho, el G.D. Vance ha dicho, claro, nosotros no nos vamos a darnos más plata, pero ¿a quién le dan la plata? No es a los ucranianos, es a su misma armamento, industria de armamento. No él ha hablado, no con los ucranianos, él ha hablado con la industria, con el complejo industrial militar, que están furiosos contra Trump. Claro. Porque si Trump hace la paz, sus acciones se van a pico. Así, no tiene nada que ver con los pobres ucranianos. Los ucranianos se sacrifican, ¿no? Hasta el último ucraniano. Esto se debe ver claro. Esto no se aclara por nada en nuestros medios de comunicación. Sí, no se aclara nada. Por ejemplo, este muchacho que el otro día me mandó, que yo ya no le contesto esos temas, me manda que Zelensky está pidiendo la paz, ¿no? Como, a ver, claro, a ver,
sé por qué me lo manda como haciéndome ver, ¿ves? Zelensky, bueno, él quiere la paz, cuando tantas veces Putin propuso, ¿no? Hacer un alto el fuego y ahora se lee claro, ahora está recontra cagado, ya está como, no tiene los fusiles acá en el cuello el tipo, claro, así cualquiera pide la paz, pide la paz. Así que, bueno, esto que acaba de comentarnos Paul, que me acaba de desasnar a mí, ¿no? En ese sentido, es muy bueno sería muy bueno que todos lo sepan, pero lamentablemente, Paul, eh, seguimos con el mismo problema, ¿no? Los medios de desinformación que no te informan, te dicen las cosas a medias. Por eso hay que buscar alternativas. Yo por eso siempre le digo y le repito a la gente, busquen alternativas, pero no solamente de información, sino alternativas que puedan ustedes tomar, ¿no? Tomar y saber por qué. Porque como yo te dije, Paul, hace un ratito, yo la verdad debe ser por la cantidad de datos que he tenido en la cabeza, que tengo en la cabeza. Hay cosas que me voy olvidando. Por ejemplo, eh, del libro que ya estoy por terminar, que son Los Amos del Mundo, que tiene datos, pero chicos, fechas, nombres, apellidos, igual que el otro libro de los linajes Illuminati, fechas, nombres, apellidos. Pero más allá de que no recuerdo todo, pero sí me queda bien, en mi cabecita, el entender por cómo se va moviendo la maquinaria a nivel general, ¿no? Y uno dice, claro, por eso, porque cuando tú vas entendiendo eso, entonces ya se te va el rompecabezas, se te va cerrando, y dices, ah, claro. Entonces cuando lo escucho a Paul no me parece nada loco, lo que estoy escuchando es lo lógico, porque va cerrando con todo lo demás, con toda la información que ya tengo, ¿no? Eh, Ahora me ha quedado un par de, por ejemplo, me quedó un apellido, Dupont, ¿no? Y uno dice, ¿quiénes son los Dupont? Y los Dupont son masones de larga data, de los Collins. ¿Quiénes son los Collins? Y masones de larga data. ¿Quién es el Collins más famoso? Un astronauta, masón. ¿Y quién es Huxley, por ejemplo, Huxley y también. después todas las congregaciones chiquititas, pero se van formando, viste, de a poquito, Skull and Bones, y vos decís, pero ¿cómo que este tipo, Roosevelt salió de, ¿qué hacían Skull and Bones? El presidente en esa época, ¿no? Que fue en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, con Skull and Bones, y, y hace falta haber estado dentro de Skull and Bones para saber qué hablar o no, si ya sabemos qué es. Entonces, cuando tú vas viendo todo eso, ese bagaje de nombres, apellidos, estamos hablando por de hasta Washington, ¿no? Washington también venía de un linaje y una escuela masónica. Y después, si queremos venir acá a Sudamérica, bueno, hay los grandes libertarios, los que nos salvaron de los españoles o de los, por ejemplo, San Martín, Bolívar. San Martín era recontra ultra masón y Bolívar también, chicos. Y lo único que hicieron, no vinieron a libertar a nadie. Para el pueblo, porque son como pantallas. Para el pueblo esta supuesta libertad, pero en realidad ellos necesitaban dividir Sudamérica, no libertar. Dividir Sudamérica para después, ¿qué? Hacer lo que están haciendo con nosotros ahora, ¿no? Colonizándolo. Colonizar, eso. Pero primero hay que dividirla, ¿no? Porque era muy peligroso. O sea, es muy peligroso, por ejemplo, o en esa época, que todavía no estaba el colonialismo, era muy peligroso un imperio inca que venía desde Perú hasta y se subía hasta el Ecuador, por parte de Colombia, toda Bolivia, Chile, Argentina del norte. No, eso no conviene. Entonces vamos a libertarlos. ¿Me explico cómo viene la mano? No, Entonces, a entre comillas, europeizarlos. a Dijimos europeizarlo así. también. No, porque los europeos a estos tiempos eran los que manejaban, no Exacto. los ingleses, los Ajá. españoles, no. Los gringos no tenían No, todavía no prácticamente existe. una importancia a estos tiempos, No ¿no? De existe. que se podía hablar de colonia. Ajá. Pero los europeos, que son los colonialistas Ujú. en absoluto del mundo, Sí, ¿no? sí, sí. Eran los que manejaban todo esto que tú estabas describiendo, ¿no? Ujú. De penetrar políticamente y económicamente, corrompiendo las autoridades Sí, sí. locales, ¿no? En Latinoamérica, en Asia, en India, en donde sea, en todo el mundo, ¿no? Bien, esto es una parte, pero la otra parte es que
Económicamente, ¿qué ha pasado en estos tiempos? Todo, los valores, los recursos, todos se vinieron de las colonias a Europa. Ujú. No, Claro. con esto hemos fundado nuestros bonitos bancos suizos, ¿no? Y otros superbillonarios, ¿no? Antes que ha pasado esto, que los ingleses han tomado Estados Unidos Ujú. y otras colonias, Sí. Australia, Canadá, donde sea, ¿no? Y de nuevo ha pasado lo mismo. Ellos sacaban los recursos básicos de ahí y lo llevaban a Europa. Y desde Europa controlaban todo el mundo. Ajá. Esto es una. Haciendo un alcance ahora mismo, La otra, Estados Unidos le vende a Suiza, es el mayor vendedor de oro. sí, claro, Suiza. sí, pero esto es, el oro es solo una parte, ¿no? Ya hablamos de cosas mucho más. Tú sabías que el recurso más valorado de Perú no es el oro, Ujú. es el cobre, ¿no? Esto es el punto. Por ejemplo, pero la gente no sabe. Mucha gente no tiene ni idea. O, por ejemplo, que el Perú es el más grande productor de plata. ¿Tú sabías? Del mundo. Ujú. No sabe la gente, no sabe. Tú pregunta a uno qué es el más grande Ujú. recurso, más valoroso de Perú. No sabe. Yo muchas veces he hecho esto. Y después te digo, no, el oro. No, yo digo, no es el oro. Es el cobre en primer lugar y después viene la plata. ¿No? Hay otros metales que son más valiosos que el oro y más necesarios en la industria de hoy día. Por ejemplo, molibdenio, Ajá. cosas que no se conocen, que no son metales conocidos, pero tiene 4 veces o 5 veces el precio del oro. Platino, ¿no? Todos estos platimetales, como lo Ujú. llaman, que son muy, muy demandados en la industria de hoy día, ¿no? Los tierras raras, todas estas cosas así. De esto se habla, pero la gente solo cree que el oro no sirve mucho. Ujú. En efecto, en la industria, el oro ya, una parte de chip, una parte, pero más es solo codicia. El oro lo entierran en Ujú. Zurich, en los 30 pisos de los bancos transnacionales. No se sabe por qué, porque a nadie le hace gracia de despolvar el oro Ujú. abajo en las cajas fuertes. Esta es la estupidez humana, ¿no? ¿A qué te sirve? Dímelo. Mira, No. yo tengo una teoría, y digo una teoría porque para mí sigue siendo teoría, no puedo decir, aseverar lo que es verdad. ¿Sabes cuál es, Paul? Que según alguna vez he leído por ahí, ¿no? Supuestamente, y digo supuestamente porque para mí no puedo considerarlo real, hubo una raza de seres que vinieron que se llaman los Anunnaki, y que ellos necesitaban el oro, pero no por lujo, no, lo necesitaban justamente para el funcionamiento del lugar donde ellos viven, que era como un combustible o algo así. ¿No? Entonces, ojo, vuelvo a repetir, es una teoría. Entonces, basado en esa teoría, yo creo que después, con el correr del tiempo, el oro se hizo como, eh, eh, o fue pasando de boca a boca como el metal más precioso, y cuando en realidad, como vos decís, hay muchos otros materiales que son inclusive más funcionales para las cosas que necesitamos. ¿No? Porque no estamos hablando que tenemos, vos no tenés ahí una laptop hecha de oro. Yo no tengo un celular hecho completamente de oro, ¿no? Puede ser una parte del chip, como vos decís, pero todo lo demás que ves a tu alrededor no está hecho de oro. Evidentemente no es el material más importante, pero como quedó Un mito. ese mito, Es un ¿viste? mito. Que El oro le es quedó en un la cabeza, mito le quedó en la que cabeza. no tiene una cosa lógica, ¿no? Ujú. Detrás de. Eso es una de las tantas, ¿eh? Ajá. Pero hay otra cosa también, es digamos, la codicia. La Ajá. codicia y la avaricia, ¿no? Que se está detrás del oro.
Y todo un cuento, ¿no? Que cuando que cae el mundo, si tú tienes un par de kilitos de oro o toneladas de oro, te vas a salvar. Porque como se sabe, nosotros comemos el oro, Claro, como los Anunnakis, ¿no? claro, Así, es una estupidez claro que absoluta, sí. ¿no? Por empezar. Pero con esto lo mueven en esta situación de crisis económica, por ejemplo, que cómo se soluciona la crisis económica. No creo que le das de comer oro a No. la crisis económica. No, debes tener inversiones. Ujú. No, como cualquiera que tiene un poquito de conocimiento económico de base, sabe. Significa inversiones, Sí. de diversificación, ¿no? Que se crea trabajo, que el país se desarrolle produciendo sus mismos necesidades, no como el Perú que está importando todo, Ujú. ¿no? Y gastando el dinero afuera, y solo vendiendo recursos primarios. Eso no es así, ¿no? Pero acumulan oro, ¿no? Ujú. ¿A qué? ¿Y quién va a mamar de esto? Nadie. No solo bancos que con mala ganas lo hacen porque a ellos no les interesa Ajá. el oro porque el oro no trabaja, el oro está ahí, Claro, muerto, ¿no? tal cual. Así es, contra cualquier cosa económico también, ¿no? El oro. No tiene ningún valor. ¿Qué vas a hacer? Invertir el oro. ¿Cómo lo vas a invertir? No se puede. Está en el Ujú. banco, le sacan el polvo en Zurich. No, es una ficción Exacto. económica, Tal no cual. existe. Así, es bonito con las joyas Sí, sí. de una bonita mujer, no es seguramente en la industria, pero es en la, no sé en cuánto lugar abajo está el oro, Es que, ¿no? es que esas cosas que nosotros estamos hablando ahora, que parece una locura, porque vos le decís esto a una persona en la calle y dice, "Tú estás loco". No, no es una locura. Es como van manejando las masas y le dan dando, para mí, ¿no? Cómo la van desviando de los objetivos reales, ¿no? O sea, no, a estos boludos le decimos que es el oro, entonces todos los boludos van a estar detrás del oro, y que el oro, y que el oro, y que el oro. Y así como esto, podemos nombrar un montón de otras situaciones y otras cosas, ¿no? Que es justamente, otro libro, ahora me acabo de acordar, que también se lo recomiendo, estoy leyendo otro libro que lo acabo de empezar, pero está muy bueno, que es el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es impresionante cómo ha empleado la ingeniería social, pero no saben al milímetro, chicos, al milímetro. No es que cualquier cosa, hasta la forma de hablar, cómo los tipos se han metido dentro de la sociedad, cómo han rescatado psicólogos, psiquiatras, sociólogos. ¿Para qué? Para manejar a las masas. ¿A dónde? Por ejemplo, esta estupidez del oro. Por ejemplo. Por ejemplo. Te puedo decir otra cosa, pero por ejemplo esto. Entonces, eh, cuando uno tiene el detalle, por ejemplo, con Paul, vos buscas los detalles, ¿no? Porque es la verdad, Paul agarra, te explica, como nos acaba de explicar hace un momentito, el tema del negocio de la guerra, ¿no? Pero, ¿cómo es que eso se te hace carne? O sea, ¿cómo es que lo llegas a aprender? Porque te lo dice Paul, no, porque antes, o en algún otro momento, yo ya había leído la generalidad, ¿no? Por ejemplo, en esos libros. Entonces, cuando yo lo escucho, por lo mí me parece recontra, ultra lógico y coherente. ¿Por qué? Porque tengo la información del otro lado. Por eso siempre le digo, chicos, investiguen, vayan no sé, lean lo que les comenté, porque después eso les va a servir de base. Porque si no va a estar complicado, va a estar muy complicado, porque va a venir cualquier boludo, le va a decir cualquier cosa y ustedes se la van a creer como pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Así se sostienen en el poder Exacto. por la ignorancia Ujú. prácticamente de la gente y la Ujú. flojera de investigar. Yo no quiero que me creen nada, Ujú. solo investigue, Exacto. investigue en qué momentos hemos mentido. Ahí está. Error expected. Son las 9:03. Vamos a continuar después con la parte internacional. Ya, errors expected. The Fly Guy Five. Ahí tienes que sacarte el sombrero y hacer así.
algo de música que un poco nos despeja, porque los temas son bien fuertes, creo, ¿no? Ujú. Ya bien, ¿eh? Ahora empezamos con la parte internacional, que por empezar podríamos hablar un poco sobre la situación de las dos guerras que tenemos en marcha, ¿no? Gracias a los gringos, como siempre, ¿no? Nos han las famosas guerras interminables que ellos Claro. hacen, ¿no? Y ahora el bocón de Trump medio ya débil mental, ya que dice que va a ir a Rusia Ujú. a hacer la conferencia Claro, en Anchorage, es en Alaska, en claro. Estados Unidos. Pero así ha dicho. Ya bien, se habrán reído los rusos. Sí. Está muy bien preparada, va Lavrov, va, Ujú. ¿no? De la parte rusa van todos los cabezones y de la parte americana deberán ir Vance, deberá ir el Hegseth, ¿no? Ujú. El ministro de Defensa, etcétera, etcétera. El interés está, ¿no? Claro. De terminar con la situación bélica, porque no le conviene, ¿no? Porque ya ahora los rusos han hecho tanto avance que prácticamente Ucrania está a la capitulación. Si no lo hacen en esta vez, Rusia se va a agarrar toda Ucrania. Ujú. No solo los recursos, pero el país, ¿no? Pero Sí. Putin no quiere hacer esto. ¿Qué? ¿Va a pagar toda la reconstrucción él? No creo que le va a interesar de conquistar Ucrania. Ujú. No, él quiere solo eliminar el régimen. No, esto es obvio. No, ya Ujú. están bombardeando en el mismo Kiev. Esa, 1945, ¿no? Ujú. Stalingrad 2-0, como dicen, Ujú. ¿no? No hay posibilidad alguna, ¿no? De ganar esta guerra, ni con las bombas atómicas, no hay posibilidad. Y esto es solo porque las industrias de armamento gringas o europeas estaban detrás de esto. No era que ellos se ilusionaban que iban a ganar la guerra, pero ahora le ha ido tiro por la culata, ¿no? Porque han perdido cientos de miles de millones, ¿no? En esta guerra inútil que se ha esfumado, pero esfumado en su bolsillo se ha quedado del complejo industrial militar. No es que se ha quedado con los ucranianos la plata. Esto se debe siempre ponerlo claro, ¿no? Ujú. Y ahora parece que le cuesta más de continuar que de parar, ¿no? Como siempre, son cosas inútiles que solo mueven dinero del dinero público al dinero privado. ¿Esto qué pasa? Juan, Sí. Con respecto al tema de la guerra, quería decir algo que pasó inadvertido, pero para mí no pasó inadvertido. Eh, Tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver con las guerras. Hace poco jugaron PSG, o sea, el Paris Saint-Germain, con el Tottenham Hotspur por la Supercopa Europea. Y pasó algo que parece que ni los periodistas deportivos le dieron mucha importancia, eh, que tenían una bandera, Paul, donde estaba hablando, la bandera decía, basta del asesinato en la franja de Gaza, a los niños. Yo dije, cuando vi eso dije, wow, pero los demás, o sea, después en los programas deportivos que te repiten los goles, boludo, y el mensaje, y los futbolistas no leen, pero eso, eso es importantísimo, pero ¿y por qué lo remarco, Paul? Porque no lo remarcan los demás medios de información. Eso pasó de largo, el que lo vio, el que no lo vio, no lo vio. ¿Sí? Eh, con respecto al tema de Ucrania, bueno, yo creo que esto ya lo veíamos, ¿no? Venir, o sea, lo que está sucediendo, el final, un final cantado desde hace mucho tiempo. Así que a mí no me sorprende para nada, absolutamente. Eh, espero que esta vez el señor Trump, por lo menos con lo prometido, cumpla esta parte, ¿no?
porque supuestamente eran 24 horas que iban a finalizar sus guerras. Bueno, pasaron unos cuantos meses. Evidentemente necesitaba dinero, no sé qué le pasó. Eh, Lo pero chantajean. lo chantajearon, claro, no hay que seguir un rato más. Mirá que necesitamos cubrir tal cosa que necesitamos más platita, sigamos un rato. Pero esto es para que la gran mayoría de la gente se dé cuenta ojo, yo también me siento un poco defraudado en ese sentido, Paul, porque no es que me lo veía como ningún salvador, ni el súper eh, sabio que iba a entrar en Estados Unidos y iba a arreglar todo. No, yo no lo veía así. Yo dije, bueno, por lo menos este boludo, con lo que dijo, si cumple eso, por lo menos vamos a dar un paso adelante, ¿no? Terminando con esta catástrofe de Ucrania. Pero bueno, evidentemente ya sabemos lo que ocurrió, por lo menos yo creo que se necesitaba, o ellos necesitaban, el complejo, perdón, industrial de armamento necesitaba un poquito más de dinero, por eso prosiguió esta historia, Porque ¿no? Sí. Y lamentablemente Trump hizo, ¿no? Nuevamente, cadete, ¿no? El muchacho de los mandados, ¿no? Todavía necesita. Entonces, esto da para que también comencemos o comience la gente a darse cuenta de que las cosas no van a cambiar porque salga elegido algún presidente favorito de ellos o algún personaje. Porque cuando lleguen ahí arriba, si bien puede haber alguien que tenga alguna buena intención, que ha llegado, que tuvo la suerte, no sé, ¿no? De llegar, después está la otra parte que es la que siempre hablamos, ¿no? O sea, ¿quién es el que lleva las riendas de la política en general, a nivel mundial? ¿Los políticos? la corporación. Las corporaciones, exactamente. Las corporaciones. ¿Y quién nos maneja las corporaciones? ¿Los políticos? No, tampoco. No. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo. Es la teoría de conspiración, ¿no? Exacto. La famosa teoría de conspiración. Pero por hablar ahora de Israel, ¿no? Porque Ajá. a mí esto también me duele mucho. Primero, en Ucrania han muerto 1,500,000 de jóvenes soldados, por empezar. Los rusos han perdido 10%, unos 150, casi 200,000 jóvenes, ¿no? Eso por empezar, ¿no? Esto es el costo de todo que han ganado en estos 3 años ¿cómo se dice? En esta guerra, entre comillas, ¿no? Que es una masacre así, inútil de más. Volvemos a Israel. Ahora paso una musiquita y vamos a hablar de Israel. Lost in the Plot. Porque ¿qué están haciendo? Es un genocidio. Sí, Juan. Paul. Como dice Paul, es muy triste. La cantidad de videos que yo tengo, porque ni siquiera ya los miro, la verdad no los miro, chicos. ¿Cuál es la razón de mirar eh, videos? Porque ya cuando miro cómo empiezan, digo, ya, ¿no? De niños, no estamos hablando de soldados, estamos hablando de niños, de viejos, de ancianos, de gente de civil, que siguen matando, porque siguen matando y siguen asesinando. Y lo más loco, porque esto es como una locura, para que entiendan el lugar donde estamos viviendo, o sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque no estamos hablando que es algo que hasta solamente los conspiranoicos estamos hablando desde hace tiempo, sino que es algo tan visible y ya lo que dije, lo que mencioné hace un poquito, ¿no? En el partido de fútbol de este miércoles, ¡pum! Pusieron la banderita y eso la gente lo ha visto, ¿no? Y digo, y la gente que pensaba que había una guerra habrá dicho, ¿cómo, niños? ¿Qué está pasando acá? Bueno, y hay una negación, ellos sí son negacionistas, una negación de esta situación que está a simple vista impresionante, porque no hay ninguna corporación que tome medidas al respecto, nada. Si por cualquier cosita que ellos pueden inventar, como lo hicieron en el 2020, hicieron tremendo movimiento, esto que es un crimen, porque no es un genocidio, pero que está expuesto todos los días. Juan,
No Se hacen debería nada. analizar un poco el por qué. ¿Por qué están haciendo esto? Porque no da ningún sentido. No es una guerra No, que tú metes bombas de 3.000 kilos no, no. encima de los civiles y destruyes completamente toda Ujú, la franja de Gaza. ujú. Ah, hay una razón, sí. Sí, sí. Esto es el punto. Debemos aclarar un poco esto. ¿Quién está detrás? ¿No? Sí, Detrás de esta cortina de humo de genocidio, no que no hace ningún sentido, jamás no tiene nada que ver en esto. No es una guerra, jamás es un producto de los israelíes. Ellos han creado como otras, ¿cómo se dice? Agrupaciones terroristas, Ujú, entre comillas, ¿no? Han creado los gringos. ujú, En este caso, jamás la ha creado Netanyahu y ujú, el Sinn Féin. Por empezar, así todo, falsa bandera, una operación de falsa bandera, donde los Hamas han hecho una salida permitida por los israelíes ujú, y han hecho unas par de accioncitas y después ha caído el ejército israelí con toda la fuerza, ¿no? Y han hecho esto que han hecho y que lo están haciendo. sí, Esto es una parte. La otra parte es que tres grandes corporaciones de petróleo, sí, no como Eni, como British Petrol y Chevron, están detrás de adelante justamente adelante de la franja de Gaza, hay grandes reservas de gas y de petróleo. ujú, Mira, mira, no, es como en ajá, Ucrania es lo mismo. Bien, ok, claro esto. Así que quieren hacer es matar a todos, ¿no? Primero, hacemos, lo sacamos todo, o se corren o mueren. No, esto es claro. No es la primera vez que ujú, hacen una operación así. ¿Eh? Esto es clásico. Siempre hay, puedes hacer toda una línea histórica sobre estas guerras, que no son guerras, ujú, ¿no? Que son genocidios. Bien, no es todo, Perdón, es una cuestión geoestratégica que tiene ¿dónde está? un ducto que va desde el Mar Rojo al Mar ¿Sí? Mediterráneo, ujú, que también se quieren agarrar, Claro, ¿no? Es otra situación, aparte de la cuestión geoestratégica que los gringos tienen ahí su posición, ¿no? Por proteger a Saudi Arabia, sí. a todos los Emiratos. Esto es, digámoslo, concreto. Y no tiene nada que ver con judíos o Hamas o quien sea. No, no es ni una cuestión de esto. Los israelíes son los, digamos, guardianes, ¿no? Los guardianes de la cosa geoestratégica de Medio Oriente. Ujú. Punto. Tu comentario. Sí, además que hay una cuestión de que tenemos que entender también, si vamos al hilar fino, perdón, es que no son solo judíos, ¿no? O israelíes, sino que estamos hablando de también otra facción que es muy conocida, que son los sionistas, y Así que no es. vamos a entrar en detalle porque tú dices sionistas y ya todos dicen, y relacionan con el judío y no, porque el sionismo empezó con el cristianismo, pero duele tocar esas cosas, ¿no? Para algunos parece. Eh, Eso también tiene que ver, porque no todos los judíos, y esto lo aclaro porque hay gente que empieza a machacar con el judío, con el israelí. No todos los judíos están de acuerdo con lo que está pasando. No, no, En Israel la son muy pocos. minoría. La gente está muy, muy enojada con su propio gobierno. Estoy hablando en Israel. Sí, Sí, sí. ha habido marchas, Millones de gente que protesta millones. Hay contra mucho, Netanyahu, sí, contra Netanyahu y contra las acciones que está de permitiendo los hacer, ¿no? De sionistas. los sionistas, No tal son cual. israelíes, ellos son Ujú, sionistas, colonos, claro. es gente fascista Ujú, de este gobierno así misionario, ¿cómo le dicen? Mesiánico, ¿no? ajá, Que mesiánico. son sectarios, es Ujú, gente loca, ¿no? Que habla de Eretz Israel, de Gran Israel, etcétera, etcétera. exacto.
pero son solo fanáticos fascistas asesinos, esto que son. No hay una mayoría judía que está detrás de ellos, esto es seguro. No hay una mayoría israelí que está detrás de ellos, tampoco. No es una cuestión de judío o no judío, no es un Estado judío Israel, es un Estado sionista, ¿no? Que ha sido creado por los ingleses ahí, no por Theodor Herzl, por toda la banda, no, pero no tiene nada que ver con los judíos. Los judíos se están manifestando en todo sitio, en todo el mundo en contra de Israel, del gobierno de Israel y del ejército israelí. Ahora ya han salido soldados israelíes que han contado de todos los horrores que han hecho, ¿no? Esto es seguro, ¿eh? Lost in Town, The Fly. Que deben mejorar a Franja de Gaza. No, le estoy matando. Sí, como esto. Mi viejo me llama. Sí, se podía decir, ¿eh? Amiguita, Esto estoy en de un ratito, ahora te la, llamo. digamos, de la desgracia humana que vemos en estos países, que debería ser un país de esperanza por los judíos, pero era todo otro, era una cosa de ser peones del imperio, ¿no? Esto que estaba pasando, de esto se trata, ¿no? Allá mucha gente sufre, como siempre, no solo los sufren los palestinos, sufran los israelíes, ¿no? Sí. Que están en la calle, que están manifestando hasta el ejército. Hay mucho del ejército que están declarando ante periódicos israelíes, ¿no? Y dicen que no quieren continuar así, que no le interesa esto, que no tiene nada que ver con la gloria de Israel o que se masacran a niños, ¿no? A inocentes, a civiles. Esto es ya claro. La cosa es que no solo hay intereses de nuevo, ¿no? Estamos en la misma cantaleta que quieren vaciar prácticamente sus almacenes los gringos, ¿no? Uno. Segundo, de producir más en Estados Unidos y en Israel, ¿no? Más armamento, por sostener una economía completamente arruinada, como en Gringolandia, como en Israel. Es lo mismo, Israel está completamente como Ucrania, están totalmente desangrados, ¿no? Porque mucha gente se huyó. Los más inteligentes, obviamente, cuando ha empezado esta cosa, se han agarrado sus maletas y se han ido, ¿no? De Israel. Creo que nunca van a regresar, ¿no? Y eso es como un país desangrado, como Ucrania. Ucrania, millones han salido. Así el país prácticamente, jóvenes casi no tienen, ¿no? Israelíes tampoco. Tú que debes ser. Yo he hablado una vez cuando estamos en vacaciones en Ica, o he hablado con varios israelíes, y me decían, tú estás loco, yo voy a ir, te voy a ir al ejército, yo voy a hacer esto, y me viene la idea y me quedo acá en Latinoamérica, me busco una chamba, olvídate, nunca más voy a ir. Ahora hay muchos que quieren quedarse ¿cómo se llama? En Patagonia, ¿no? ¿Has escuchado? Patagonia, sí, ¿Qué sí. crees? Que quieren hacer esta barbaridad. Cualquiera con un espíritu más o menos sano hace esto, ¿no? Ya, Sí, sí, está hace rato que inclusive Milei habló, pero bueno, ya sabemos que bueno, la forma de pensar de Milei, la vamos a repetir, pero
sí, les prometió la Patagonia, que yo tengo un amigo, un doctor inclusive, que vive cerca de la Patagonia ahí, y él me dijo que sí, más allá de las promesas, él no ve que vaya a suceder algo así tan masivo. Quizás aparezca algo, pero no tan masivo, porque hay pueblitos muy chiquitos ahí, donde inclusive la gente ya es como una familia, porque son chiquitos los pueblos, ¿no? Eh, Hay mucho campo sin, eh, abierto, ¿sí? Porque, también por las cuestiones climáticas, porque estamos hablando de Patagonia, está prácticamente al lado de la Antártida, es un frío impresionante, no existe prácticamente el verano. O sea, sí existe la parte del verano, digamos, pero no como lo como conocemos. Alaska, más o Claro, menos. es un lugar bastante inhóspito la Patagonia. Así que vamos a ver qué pasa con eso, que es la promesa que hizo Milei con el pueblo judío, digo, ¿no? Que espero que sea el pueblo judío los que necesiten y no que sean sionistas o cosas así, porque ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, también hubo Un éxodo un de éxodo de alemanes. alemanes, que no sé si eran alemanes o No, nazis, judíos alemanes, ¿sí? ¿no? Que venían de Alemania. Exacto. Es más, hay una teoría ahí también que inclusive no se sabe, supuestamente Hitler dicen que se mató en el búnker ese, pero por ahí muchos dicen que esto no está probando, ¿no? Que lo vieron por la Patagonia en Argentina. Bueno, eso no lo sabremos nunca. Pero a lo que es a eso, de que evidentemente parece que la Patagonia en Argentina es como un lugar de descanso, ¿no? Cuando sucede algo así muy penoso, grande, como fue la Segunda Guerra Mundial y ahora lo que es la Franja de Gaza, que en realidad podría, ¿no? Darle un poco de lugar más que a los judíos, a los pobres palestinos, ¿no? Porque ya que no los quieren ahí, y ahí hay lugar, y la Patagonia es mucho más grande que la propia Palestina. Así que, bueno. ¿Sabes? Yo no sería tan, ¿cómo se dice? Pesimista, porque tú ves, los gringos con toda su boconería no han podido con los talibanes. ¿Qué crees que no les querían matar a todos? Claro que sí, ¿no? Y eran todos, ¿no? Los palestinos también no son todos de la misma, digamos, etnia. No sé Sí, si sabes esto, ¿no? sí. Hay varias franjas. No hay PLOP, hay Hamas. Hamas es relativamente, es una parte Ujú, joven y pocos, sí, ¿no? Los viejos son más del Partido de Liberación de Palestina, ujú. que era de izquierda. Ellos son islamistas no son muy queridos por los palestinos, los Hamas, por nada, porque son vendidos, Claro. obviamente, ¿no? Si la han armado con armas ucranianas, así de dónde viene. No es obvio, ¿no? Que son instrumentos gringos y israelíes, Ujú, como Al-Nusra en Siria, este sí, terrorista que es ahora presidente en Siria, estado intronizado por los israelíes, por los gringos. ¿No? Así se ve un poco más claras las cosas, ¿no? Los gringos ni los israelíes nunca y nunca van a ganar esta guerra, no la guerra contra la población civil. ¿Cómo van ellos si no pueden ganarle a los ujú, talibanes? Van a ganar en Israel. Es la ujú. misma donde muere la gente pobre, humilde, que no tiene nada que ver con esto, y ellos hablan fantasías, ¿no? Como Claro. hablaban de los talibanes, que cuando vienen los talibanes, el negocio de la heroína va a subir, ¿no? El contrario ha pasado, se terminó el negocio de la heroína en Afganistán. ¿Por qué? Porque los otros tienen principios, los Claro. talibanes, serán principios locos, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Que no se pueden pintar las manos, las mujeres Mm, que deben estar con su ajá. luchador, pero tiene principios, no como los Claro. gringos que traficaban heroína ellos, ¿no? Por ganar plata, por continuar con la guerra. Los americanos, ¿eh? La CIA, la DEA,
todo estaba metido en el negocio, ¿no? De la heroína que venía de Afganistán y andaba a Europa y a Gringolandia. Y de eso sí es cierto, cierto, ¿no? Así, conspiración, ¿no? Sí, sí. Es un chiste, es un cuento, no existe, ¿no? ¿Por qué los talibanes ahora fusilan los tipos que venden heroína, ¿no? O morfina, o opio, Sí. le queman los campos de opio. Mira, mira, ¿no? ¿Por qué ha durado 20 años la guerra, entre comillas, guerra de Afganistán? Por esto, porque era una cuestión económica. La heroína, Ujú. ¿no? El opio y el gas. También había una situación de un ducto de gas, ¿no? Así. Siempre follow the money, ¿no? Uno vuelve, son cuestiones económicas. Igual que en Gaza, igual que en Ucrania. Y siempre, obviamente, ¿quién paga los platos rotos? La pobre gente, ¿no? Esto es clásico también, pero que no me venga que deben de Israel Defense Forces, no es un chiste, ¿no? ¿Por qué no se llaman SS? ¿Por qué no se llaman como son, no? Claro. No es que ellos no defienden a nada y a nadie, ¿no? Porque ellos mismos han hecho esta guerra. Ujú. Ellos han empezado con esto, con ayuda de Hamas, ¿no? False Claro. Flag Operations, Sí, ¿no? sí. Así que no vengan con cuentos, ¿no? Y esto es lo triste, ¿no? Es como si se sigue la misma, ¿no? La misma, donde sea, ¿no? Sus guerras eternas que han hecho. Y no es posible que, claro, Trump es un imbécil, ¿no? Es un viejo imbécil, no es solo un imbécil. Nunca ha estudiado, él es un ignorante, no es una figura de... Él es un manipulado también, ¿no? Sí, Manipulado de sí. fuerzas Claro que sí. obviamente oscuras detrás de él, ¿no? Del State Department, ministro de Defensa, Pentágono, los servicios de inteligencia, etcétera, manejan a Trump. Y ahora solo podemos esperar, ¿no? Que por fin no lo dejan, lo sueltan el hueso la de Ucrania, que se puede arreglar algo que la gente no sufra, ¿no? Nada Así más. es. Así es. Juan, Pero tu bueno, comentario. bueno, como dije, sí, Paul, Trump no iba a traer, eh, o sea, algo que ya no hemos visto. O sea, evidentemente esta gente, ya estoy hablando de la gente elitista, si ve que algo funciona, lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Como lo que está comentando Paul, lo que pasó en años pasados, lo que pasa ahora. Es exactamente lo mismo. Porque, eh, a ver, todo esto está estudiado. Está estudiado. ¿Qué quiero decir que está estudiado? Y volvemos a lo mismo, yo a veces parezco repetitivo, pero ¿sabes qué? Como ellos repiten todo el tiempo las mismas mentiras, yo también voy a repetir todo el tiempo las mismas verdades. ¿Qué es? Que se ha hecho un trabajo, que eso es lo único que yo puedo decir, eh, que no es bueno, pero sí que es fantástico, porque se han tomado un trabajo arduo, ¿no? Que es el de la ingeniería social, el de lavado de cerebros, si lo quieres llamar de esa manera, pero yo no lo quiero llamar de lavado de cerebros porque no es que te agarran la cabeza, no, no, no. Es un trabajo de hormiguitas, ¿sí? Que está hecho desde hace muchos años y que evidentemente después tiene sus frutos para ellos en algún momento, ¿sí? Con este tipo de situaciones que ellos las siguen repitiendo, porque total, yo lo miro, lo veo desde este punto de vista. Yo supongo que ellos deben estar mirando, ¿no? Después de haber hecho ese trabajo tan largo, y lo repetí, es decir, mira, estos boludos, de cómo hacemos? Mira, ¿sabés qué? Necesito, acá hay un yacimiento petrolífero y acá hay un yacimiento. ¿Y cómo hago? Es muy fácil, boludo. Le hacemos una guerra a estos boludos y siempre se la comen con las noticias de la. Y para mí hablan de esa forma, ¿no? No argentino. Y lo hacen, y lo vuelven a repetir. Si saben cómo funcionamos acá arriba. Oye, ellos nos conocen muy bien, Paul, pero muy bien. Justamente, Muy bien. esto es un tema que debemos tocar antes de irnos.
yo creo que esto es el mediático, ¿no? Ujú, La parte mediática, aparte de la de guerrera, ujú, la parte mediática es casi más peligrosa que la guerrera, se puede decir. No, como Hollywood. ajá, Todas las películas de ujú, Hollywood, si tú las miras ujú, con un otro aspecto, ¿no? Que resalta que las instituciones policiales, militares, son los héroes que ajá, te defienden contra lo malo, no que ellos son lo bueno. Esto resalta en las películas sí, sí, B, y C y D de Hollywood. sí, Uno. Después viene todo, la televisión, ujú, ¿no? Netflix, eh, todo YouTube, todo esto, toda la calaña, qué raro que son todos gringas. sí, a ver, Todas estas mira, corporaciones, yo te, Google, no, es impresionante, ¿sabes? Te recomiendo que veas esta serie, porque yo la estoy viendo hace tiempo, eh, eh, se llama Black Mirror. ¿No? sí, sí, lo he escuchado, Es impresionante las los he cosas hoy que le escuchado, sí, meten a la sí, gente en la cabeza en Black Mirror con la tecnología, porque todo se basa en la tecnología. sí, sí. No, vos ves todas las series, todos los capítulos son todos distintos con distintos actores, pero el tema es ese. ¿No? Cómo le van metiendo de a poquito, la gente Sí, le sí, van normalizando cosas locas que uno sí, dice, sí, pero estas cosas locas, después en el futuro te las pueden hacer, pero de poquito, ¿viste? Todo de a poquito. Eh, otra cosa, mirá, algo tan que parece eh, algo muy suave, y que inclusive a mí me gusta, por ejemplo, los westerns, ¿no? A mí me encantan los westerns, ¿no? Las películas de vaqueros, pero vos sabés que en realidad el principio fundamental del western o de las películas de vaqueros no era para que te diviertas y que el otro le pega un tiro al indio, no, era meterte, ¿no? Lo que hicieron con el indígena, lo arrasaron, ¿no? Lo arrasaron. Y eso te lo normalizaron en los westerns, ¿no? En las películas de los cowboys. no, no Y solo así lo normalizaban, lo lo glorificaban. glorificaban, Es claro. peor aún, era una colonización, Ujú. un genocidio, Sí, sí. ¿no? Otro genocidio, y esto era glorificado que ellos andaban contra los salvajes, Ajá. que llevaban la Sí. civilización Sí. a Estados Unidos. No, Estados Unidos no hay, porque no son unidos, uno, No. ¿no? Y segundo, esto era una construcción artificial, como en Ujú. Israel, Claro. ¿no? Que los ingleses han agarrado parte de Estados no unidos, Sí. ¿no? Donde, pero abajo habían los franceses, había Ajá. varios otros países europeos, Sí, ¿no? sí. Que se han agarrado otro botín, ¿no? Y la cuestión básica, como acá, era el oro, ¿no? Mm. Esto era el mandamiento, las tierras, los búfalos, había varios Sí, sí. recursos grandes en Estados Unidos que le Ujú. interesaban, ¿no? Y así han entrado ahí con los sistemas absolutamente cavernícolas. Ajá. ¿Estás conmigo o estás contra de mí? Si estás contra de mí, muere. Así de fácil, ¿no? Le han llevado mantas con bacterias Ujú. infectadas con Sí, varicela, sí, sí, creo sí, era. sí, sí, sí. Cosas así barbáricas, ¿no? De cualquier... Mataban a los niños Ajá. también de los indianos, Ujú. por ejemplo, ¿no? Esto después lo glorifican, es el colmo, ¿no? Sí, ¿Cómo glorifican Rambo, ¿no? sí, sí. Las guerras varias que han hecho, Ujú. glorifican, ¿no? Hay otros, digamos, cosas menos, también Kubrick, ¿no? Por ejemplo, él ha Ajá. hecho películas en contra de la guerra, pero generalmente es una militarización del cinema de Hollywood, ¿no? Exacto. Ese- Ahora más que nunca he visto que es, pero lo peor. Y lamentablemente Kubrick murió bastante apartado de esa historia, porque cuando él se dio cuenta de cómo se manejaba Ya, Hollywood, ya, claro. el tipo, y después abrió la boca No y debería haber hecho chao esto. Kubrick. Y todo. Y no, es que es No así, es una pues. mafia, Ujú. la mafia mediática, ¿no? Empezando Google, ¿no? Ujú. Google es el gran imperio Sí, sí, prácticamente mediático mundial, sí, ¿eh? sí.
Y de ahí sale todo, sale Netflix, ¿no? Sale YouTube, sale todo el resto, ¿no? Ahora Facebook, por ejemplo, Ujú. la rata de Zuckerberg, ¿no? Sí. Él también se ha metido, ¿no? Ajá. Con los servicios de inteligencia, Ujú. con todo, ¿no? En la Sí, sí, pandemia sí. él estaba muy activo, ¿no? Ujú. Nos cortaban los programas, ¿no? Exacto. Porque no le gustaba, obviamente, que estábamos hablando. Y la cosa es esta, ¿no? Ya han perdido la guerra, en Ujú. este sentido que ya la gente no le cree. Es demasiado obvio ¿cómo se dice? Su conchudez, Sí, sí. su arrogancia, su ingeniería social. Cualquier estúpido se da cuenta, Ujú. ¿no? Si tú ves que caen los futbolistas Ujú. así de la nada, Claro. un pobre, son gente de clase media que ve esto y Sí, que sí. piensa. Mira, A un joven de 20 y pico años súper entrenado se cae solito. la gran mayoría sabe lo que piensa o hace, se hace el tonto y mira No, para el otro lado, porque te digo porque lo he visto, ¿eh? Lo veo. Yo sí, no, muchas no, veces yo creo no que creo que no lo ven, lo ven, lo ven. Se dan cuenta, solo que no quieren darse cuenta, se ujú, ponen, se hacen lo es locos. eso, ¿no? Pero Porque sí, sí, pero esto no mueve el muerto no, no. de la... y en un estadio donde hay 50.000, 100.000 Ujú, personas, cae esto muerto, no me vas a decir que todos dicen, oh, no pasa nada. No, un súper entrenado ujú, sanito, ¿cómo va a morir? Porque se esfuerza. Es claro, si tiene miocarditis o pericarditis, claro, se le revienta el corazón. ujú, Eh, ¿De qué estará? No, esto. Vienda el relámpago que viene del cielo. No, vamos, ahora no exageramos, ¿no? Y todas estas cosas siguen, ¿sabes? Tú no puedes tapar el sol con un dedo, ¿eh? Yo ujú, esto no lo creo, ¿eh? ujú. Hasta el último idiota se deberá dar cuenta que las cosas están como están. Mira, la señora van der Leyen dijo en mismo Davos, hablaba, hemos perdido Sí, sí, la credibilidad, sí, sí, ¿no? sí, lo vi, tal cual. Claro, que es real, perdieron la credibilidad. Pero eso es lo No, peor, es por real, ellos, por la claro. cuestión mediática están Ujú, fuera. Y las ujú, televisiones están haciendo en picada. ujú, tal cual. Acá también, ¿eh? Sí, 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 En Perú, el canal latino sí. está frito. N está frito. Ujú, No, lo único que se queda de pie es el costo del comercio, significa sí, sí, RPP, pero así, ¿eh? sí, 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 Así, sí. no es que ellos son los campeones que reinan en el cielo Mm. mediático mentiroso. 9:47, vamos a otra musiquita. Cooking with Explosives. Que tu mamá te lo Sí, escribe. me está escribiendo, pero Dile que estás en el programa, dale, que le listo, sí, escribes en media hora. le dije de un rato, Es viejita, pero bueno, o sea, le tengo que mandar no, algo media hora. No estamos en el café, la primero tenemos. tengo que ir a entregar la mantequilla, después iré al Western Union, que me piden el DNI, Le mandas platitas. sí, DNI, el nombre, el apellido, y me está diciendo que se está, claro, lo que Ahí pasa es que allá son 2 horas más, ya debe. educación, Ujú, ¿no? sí. Que esto también es muy importante. Así que tenemos, ¿qué tipo de educación tenemos? Una educación religiosa, laica y también, digamos, progresista, ¿no? Hay varios tipos de educación que están caminando paralelamente, se puede decir, especialmente acá en este país donde ya la educación mejor es ya privatizada, ¿no? Ya no existe una educación pública decente.
¿no? Porque es controlado o por la iglesia o por el Estado, ¿no? Sí, lamentablemente yo hace mucho tiempo que ya no le llamo educación, y no estoy hablando solamente de Perú, de cualquier país. Yo le llamo sistemas de adoctrinamiento, ¿no? La otra vez pasábamos por un colegio de secundaria y mi señora miró y digo, ah, mira, un centro de adoctrinamiento. Como chiste lo dije, pero no lo digo como chiste, porque lamentablemente eh, hay cosas que uno dice, cosas básicas, ¿no? Que uno debería enseñarle a un niño, que es primero a cuestionar. Para mí, esta es una mi apreciación, es fundamental cuestionar. ¿Por qué? Porque si no cuestionas, es muy complicado en el sistema en el que estamos, en su sistema de adoctrinamiento, que después más adelante, cuando ya creces, empieces a cuestionar. A no ser que ya vengas de nacimiento, como nos puede pasar a nosotros, pero la gran mayoría no cuestiona, Paul. ¿Entiendes? Vos le dices, mirá que esto es una botella de agua, pero si el sistema le enseñó que esto es una botella llena de hierro, lo va a defender a capa y espada. Mira, y hablando del tema de ingeniería social, para los que vieron la película Matrix, hay una frase que es espectacular, que se lo dicen en la cara a la gente, ¿no? Que no me acuerdo si es el señor este negro, que no me acuerdo el nombre que tenía de ficción, que cuando sale, la primera vez que sale, ¿no? El que se había metido en la Matrix, le dice, a los de la Matrix no puedes ir en contra del sistema porque ellos los van a defender hasta la muerte. Y es la realidad. Después tú lo ves en la realidad. Hay un montón de concepciones que tiene la gente de la educación que lo defienden hasta la muerte, que no van en búsqueda de la verdad. No, la gran mayoría va en búsqueda de reforzar su creencia o la cuestión que le enseñaron, buscando a ver cómo sigo, porque este me está haciendo una pregunta que no me gusta. Porque la verdad no me gusta. Y ahí está el problema. Primero, enseñar a cuestionar al niño. Segundo, enseñarle cosas básicas que tampoco no se les enseñan a propósito, ¿no? Que sí hay especialidades, pero no son. Que por ejemplo, acá, ¿por qué no le enseñas al niño, tienes un jardincito, a plantar una papa? No, porque se independiza. ¿Cómo le vas a enseñar a plantar una papa, dos, zanahorias? No, 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 es peligroso. Él tiene que depender del sistema. Entonces mejor no le enseñes eso y si quiere estudiarlo por su cuenta, que lo estudie. Me explico. Y todo ese tipo de situaciones, que, o sea, cuestionar, no enseñarle cosas básicas como esa, no enseñarle tampoco el tema de eh, analizar todo, analizar hasta ¿qué eres? Testigo de Jehová. Analiza tu religión. No, eso no me lo toques porque me duele. ¿Me explico, Paul? Entonces, todo ese tipo de formas de pensamiento no les enseñan tampoco a ser un ser que tenga recepción de otras ideas distintas. Porque, ¿y cómo sabes? Y si el otro tiene Pero la... tú te olvidas algo. Por un ratito quería intervenir para darles una luz un poquito. Sí. Yo he estado, cuando se hizo la reforma educativa o intento de reforma educativa que hizo Fujimori, yo estaba de docente. Y ahí se planteó lo que teníamos que cambiar, lo que tú dices, es la malla curricular. O sea, ¿qué le enseñas a las personas? Y después queríamos cambiar cómo le enseñas. Lo que planteaba el bachillerato, que planteó Fujimori, era eso. O sea, que ya las personas, los alumnos, los niñitos, los jovencitos, ya vienen con conocimientos previos, adquiridos naturalmente. Y que el educador solo tiene que ser un facilitador de conocimiento. O sea, orientarlos a los niños para que ellos solos formen su conocimiento. Y ahí venía lo que tú decías, ¿no? Los procesos analíticos, los procesos de cuestionamiento de la realidad, de tu entorno, etcétera, etcétera. Y para eso justamente también se planteó que la educación ya no sea un monopolio de los profesores, de las personas formadas para educar, sino que se incremente, se junte a profesionales de todas las áreas, tanto, digamos, biólogos, químicos, ingenieros, que con más razón, con más conocimiento, con una base más hecha, puedan aportar la educación de ese niño. Pero ¿qué pasó? Que la gente
la mayoría de la gente empezó, no, ni siquiera la gente, te diría, los niños no lograron ese objetivo. Yo diría que ese fue el problema. En vez de irse a investigar, en vez de irse a cuestionar, se dieron simplemente, como el profesor ya no les daba, como quien dice, tareas, no les ponía exigencias, a como se hacía en el anterior método, los jóvenes se dedicaron simplemente a agarrar lo superficial, lo que tú estás antes, lo de arribita. Esto es así, esto es así, con eso me contento. No tengo más que, no quiero investigar. Entonces decían, ya apareció, ¿se acuerdan ustedes de un colegio acá que hacía la ONG también, publicaciones que era, acá hay que planteaba hasta que los alumnos ya no fueran con uniforme, y Entonces al final, esos alumnos, lo único que tenían eran conocimientos superficiales, vagos, generales, bueno, lo que la percepción les alcanzaba. Pero por eso decían los profesores hablando, decían, no, son como un cascarón hueco, de huevo. Son bonitos por fuera, pero adentro no hay nada. Entonces, Sí, había pero, esos ¿sabes? detalles. Hay otro parte también, ¿no? Que yo creo que muchos padres no se dan cuenta, que la educación viene de nosotros, los padres. Yo, mis hijos, todos mis 5 hijos que he educado, yo lo he educado siempre así. Yo le decía, la escuela, la cosa académica que tú aprendes son cosas necesarias, son herramientas, ¿no? Pero hay todo otro tipo de educación. Hay una educación cívica, por ejemplo, ¿no? Ética, moral. Hay una educación de casa, de comportamiento, ¿no? Esas son todo otras cosas. Y demás, tú debes leer, no solo en el colegio, tú debes leer libros con diferentes argumentos, cultura universal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no te lo van a dar en el colegio, ¿no? Así, la cosa es mucho más amplia. Esto tú le debes dar como padre o madre a tus hijos. No, ayer he comprado un libro por mi hija porque me lo pedía, no que yo le doy, lee esto. Ella me pide el libro y me dice, mira papi, yo quiero esto, mi amiga me ha dicho que es muy interesante, le compro el libro, pero 90 soles. Bueno. Ah, bueno, ¿eh? Esto 20%, casi 20% se lo mama el Estado. Por razones a mí no, yo no puedo entender cómo un Estado sube los precios de los libros en un país donde ya nadie lee. Una cosa, pero inimaginar, ¿no? En Suiza no cobran ni que vea los libros, ¿no? En muchos otros países, digamos que más o menos tienen algo similar de civilización, no lo hacen. Pero acá parece que es en contra de la educación, ¿no? En contra. Pero No falta, quieren que la gente pero a la lea. educación acá ahorita no se le cobra, pues el IGB. Ah, los colegios, sí, pero Claro. esto es del negocio, ¿no? El negocio es de De los niños. los gángsters de la educación, tipo Acuña y otros Ahí está. bandidos más, ¿no? Pero no es una política por la educación, por ejemplo, en Rusia, en China, educación gratis, libros gratis por la juventud, que no vengan a hablar estupideces, ¿no? Se ve la diferencia es que acá tenemos una cantidad en Occidente de analfabetas funcionales que no leen, Yo ¿no? me acuerdo algo. Estaba yo en la primaria y aparece, para que te des cuenta la abismal diferencia. Aparece un muchachito nuevo. Te presentamos un muchachito que se llama Tian Li, chino. ¿Sabés cuando empezaba la hora de matemática? Pero éramos unos burros nosotros. El chabón hacía otro. Una diferencia abismal. Ah, No es que era un poquito más. No, era un animal el tipo en matemática. Entonces dije, pucha, este chino. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay? Uno, dos. Claro, vos decís, no cobran. Sí, ¿cuál? Sus libros no cobran acá. Pero es un sistema. A ver, no tendrían que cobrar IGB en ningún libro. ¿Por qué?
Porque, a ver, a mí qué me interesa, escuchaste Pink Floyd, ¿no? La canción más famosa habla de eso, y es así, ¿no? A mí me interesa el estado de arte, Keep your pongo leave your kids 45, alone. eso, ¿qué es eso? Me interesaría, no sé, 28 ingenieros. Bueno, vamos a enseñarle a los ingenieros esto, esto y esto. Y le enseñan esto y esto y esto. No le enseñan más de lo que necesitan, porque puede ser peligroso, ¿me explico? Ingeniero te puedes ir abogado. Vamos, si necesitamos tantas horas, enseñamos esto, ley natural, no le enseñes ley natural, porque ley natural se contrapone con la ley positiva. ¡Boom! Y así en todas las carreras, vamos a agarrar medicina, también lo mismo. O sea, en medicina, ¿sabes lo que primero que te tendrían que enseñar? Te tendrían que enseñar nutrición. O sea, cómo nuestro cuerpo se va nutriendo y cómo refuerzas el sistema inmune. No, eso no existe, a no ser que sigas la especialidad. ¿Sí? No existe. Entonces los médicos que van les enseñan a tapar huecos, ¿no? O a síntomas. Les enseñan a tapar síntomas. Tal medicamento Juan, no es. son las 10. Vamos a Bien. darle un respiro a nuestra gente Es así. que nos escucha. Lost at Sea. Perdidos en el mar.